Veamos ahora la cobertura de la visita que hiciera Eduardo Gruner, este sociólogo, importante sociólogo y ensayista, la semana pasada aquí en Córdoba. Él vino con motivo de participar en un importante foro de arte, cultura y política que se realizó en la Universidad de Córdoba. Él vino junto con Arián Díaz, quien es miembro del comité de redacción de la revista de Cultura y Política, Ideas de Izquierda, a presentar un importante libro, El encuentro de Trotsky y Bretón en México. Estuvimos conversando con él un poco sobre la situación de la cultura, bueno, particularmente sobre el libro y también sobre la situación de la cultura y la intelectualidad aquí en Argentina. Veamos la entrevista. Bueno, estamos acá junto a Arián Díaz. Ella es licenciada en Letras y parte del staff de la revista Ideas de Izquierda, y Eduardo Gruner, sociólogo, docente de la UBA, también parte del staff de la revista Ideas de Izquierda. Están acá en Córdoba para presentar el libro de reciente publicación del Instituto de Pensamiento Socialista, El encuentro de Trotsky y Bretón en México. Quería que nos contaran un poco acerca de este libro, cómo se elaboró, digamos, cuáles son los artículos de los que está compuesto y bueno, después de qué va a tratar un poco la charla. Arián, contame un poco respecto a esto. Mira, el libro es una compilación que tiene eje en el encuentro, digamos, del 38 en México. Hay que tener en cuenta que era en un momento muy convulsivo, digamos, del siglo anterior, de ascenso del fascismo, de estabilización o crecimiento de la burocratización del proceso revolucionario en la URSS. Trotsky estaba, de hecho, exiliado en México, y en un encuentro donde discuten varios problemas relacionados al arte y la revolución, y de ahí sale un manifiesto, que es el Manifiesto por un Arte Revolucionario Independiente, que primero hace un borrador Bretón y después de discusiones lo termina de corregir Trotsky. Ese es el eje del libro, digamos, están las dos versiones del manifiesto comparadas, pero nuestra idea para abrir debate sobre esos problemas era mostrar tanto los caminos que llevaron los dos a ese manifiesto. Entonces incluimos toda una serie de artículos previos donde viene habiendo acercamientos políticos y estéticos, digamos, también escritos posteriores, con las repercusiones que tuvo tanto el manifiesto como la federación que fundaron a partir del manifiesto. Agregamos también un bloque de testimonios de algunos que fueron testigos del encuentro, como el secretario de Trotsky, Van Heijenoort, o la que era compañera en ese momento de Bretón, Jacqueline Lambda, y además otros que estudiaron el encuentro, muchos de ellos historiadores, aparte importantes del surrealismo, que esa es un poco la estructura del libro: antes, el encuentro, después, y los agregados de los testigos, digamos, o los que quieren analizar. Es notable cómo ese manifiesto logra juntar dos cabezas como las de Trotsky y Bretón, quiero decir, un gran dirigente revolucionario mundial de la estatura de Trotsky y se puede decir también dirigente de uno de los principales más importantes movimientos artísticos de vanguardia de la época. Y es un hecho bastante inédito porque, por supuesto, que había habido muchísimos manifiestos políticos de distinta índole hasta ese momento y muchísimos manifiestos estéticos de los distintos movimientos de vanguardia, pero no existía, por lo menos con ese nivel de protagonistas, no existía un manifiesto que juntara esas dos partes. Atraviesan muchas de las grandes discusiones en relación a los vínculos reales o potenciales entre arte y sociedad, arte y política, arte y revolución. Hay una cuestión central del manifiesto que es la férrea oposición, tanto de Trotsky como de Bretón, de lo que impuso el estalinismo como norma para el arte, que era el realismo socialista, ¿no? Sí, ese probablemente es lo que los une en principio para hacer lo que va acercando en realidad las posiciones a Bretón, a Trotsky, porque en realidad Bretón, digamos, se acerca a la política revolucionaria cuando ya estaba bastante avanzado, digamos, en su obra y en su producción teórica, con cierto destiempo respecto a los eventos políticos de ese momento, ¿no? Lo que termina un poco de catalizar ese encuentro, que le preste, digamos, más atención a los escritos de Trotsky, son por un lado los eventos de la lucha de clases de ese momento, el ascenso del estalinismo y del fascismo, pero también de procesos revolucionarios, pero también está este problema específico, digamos, que hace al terreno
de la conceptualización que se hace del arte y la cultura alrededor del realismo socialista, que lleva a gente como Breton y otros surrealistas, pero también otros movimientos o agrupamientos artísticos de la época, acercarse a las ideas de Trotsky. La brutalidad, digamos, de la doctrina del realismo socialista, que en esos años se impone, sobre todo a partir de la década del 30, no solo en la Unión Soviética, sino en el resto de los partidos comunistas, digamos, que componían la Tercera Internacional, que produce que muchos se adapten, digamos, a esa política y muchos otros rompan, digamos, con eso, sin romper con las ideas revolucionarias, sino buscando alguna alternativa. Y bueno, ahí creo que es cuando se focaliza en la figura de Trotsky por su posición política respecto al estalinismo y porque era el que había hecho una crítica, digamos, a qué respondía ese proceso, pero también por sus posiciones estéticas. Digamos. Tenía mucha discusión con los artistas de vanguardia de esa época, con lo cual ahí había un eco que Breton podía encontrar en sus discusiones con el surrealismo. Desde el punto de vista estrictamente, si es que existe eso, artístico, era obvio que un movimiento como el surrealismo, un artista, un poeta como Breton, le tenía que resultar intolerable una doctrina que suponía un arte absolutamente mediocre, conservador y hasta reaccionario. La discusión política es, bueno, ¿tiene derecho el Estado a un autocalificado revolucionario socialista o en vías de construcción del socialismo, como se quiere decir, tiene derecho a coartar la libertad de los artistas, los intelectuales? Ese es un nivel de discusión. ¿Cómo analizar la relación de la creación artística con la política y específicamente la política revolucionaria? Y obviamente es una discusión que seguimos haciendo. ¿Qué significa el arte y la cultura en general en relación a la sociedad, a la política, etcétera? Es una discusión que en los términos teóricos más generales, más sofisticados y más profundos, tiene vigencia, y tiene vigencia en términos estrictamente políticos también. Y aún te diría, particularizando más para nosotros en este país, hoy en día, cuando estamos presenciando los ataques, ¿no es cierto?, de este gobierno que hemos sabido conseguir contra el campo de la cultura en general,